primero, simplemente para que vean cómo funciona la definición de JavaC, borramos todas estas cosas que no nos sirven. Entonces, este es un proyecto de alguien del semestre pasado. Y entonces, así es como se ve un archivo de JavaC. Entonces, aquí estamos definiendo como las características del parser que vamos a construir. Esto está definiendo el programa que vamos a utilizar para interpretar nuestro lenguaje, que realmente no lo vamos a usar, entonces esto no lo podemos salvar, que es básicamente la definición del parser. Y después empezamos a definir cuáles son los elementos que son importantes para nosotros. Entonces, yo lo que tengo que hacer es definir pues las cosas que hacen parte de la gramática, que son cuáles son los terminales, cuáles son los no terminales y cuáles son las reglas de producción. La definición de los terminales no la tengo que dar de una forma explícita, esa definición se toma directamente de cómo se definen las reglas de producción, y la definición que tengo que dar explícitamente es la de los terminales. Juan Camilo. Creo que de pronto sí, esperamos un poco. Pero de pronto la aclaras después. ¿Cómo, Juan Camilo, no se lo entendió bien? Es que tengo una duda, pero no estoy seguro si de pronto después que la vamos a aclarar. De una vez. Pues estoy viendo el código y por ejemplo ahí cuando dice token, de donde se establecen pues las constantes de los dígitos y las letras, ahí pues como que estableces 0 a 9, eso el programa puede reconocer inmediatamente como todos los dígitos que se encuentran en ese rango. Sí, entonces esas tienen una cosa un poquito más complicada. Entonces, de arriba para abajo, y ya vemos específicamente qué pasa con eso. Estas cosas de skip son todas las cosas que no me importan. Entonces, cuando yo escribo un programa, nosotros lo escribimos como en una forma que se pueda leer y se vea bonito. Realmente al computador nada de eso le importa. Entonces yo cojo todos los tokens que es básicamente una representación directa del texto en nuevos elementos que se llaman tokens, que simplemente lo que pueden representar es un conjunto de caracteres como una sola entidad. Entonces yo a toda esa representación del programa lo que hago es quitarle todo lo que no me importa, que en este caso es como los espacios, los cambios de línea, los tabs, y yo ahí le puedo quitar todo lo que quiera. Entonces esto es todo lo que puede aparecer en mi archivo de texto, pero que no me importa. Después viene la definición de los tokens. Juan Diego. Sí, profe, o sea que digamos digamos, este taller ya no nos importaría que en una línea estuviera, yo que sé, si estuviéramos trabajando con sumas, que en una línea estuviera el 3, en la siguiente línea estuviera el más y que la siguiente línea estuviera el 5, o sea, ya contaría como algo válido. Para este taller no, porque los cambios de línea sí nos importan, pero en general eso lo puedo hacer. Entonces, solamente para dejar claro, como este programa, digamos, como 3 más espacio más 5, cuando yo lo paso a estas cosas que son tokens, que son unos símbolos directos, básicamente se convertiría en 3, digamos que si definimos los tokens como cosas entre corchetes angulares más 5, pero eso es lo mismo que este programa. Entonces, este es el ejemplo que está dando Juan Diego, nos da exactamente lo mismo porque estamos ignorando todas esas cosas. Entonces, si no queremos que estos programas sean iguales, entonces estos programas ahorita para nuestro compilador son iguales porque al tokenizarlos quedaron iguales, que esa es la tarea del Lexer, pasar de el texto al programa. Entonces esto es esa parte del Lexer. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente quitarle, por ejemplo, esto de acá. Y entonces ya estos programas se vuelven diferentes, porque el enter va a importar y yo tengo que definirlo de alguna forma. No quiero dañar esta gramática que tenemos acá. Profe, una pregunta. ¿Qué era /r y /t? No me acuerdo, la verdad. /t es para los tabs y /r es una cosa de hace como 100.000 años
para hacer los centers que eran dos operaciones distintas. Entonces, slash R es, si no estoy mal, se llama como carry return, que lo que hace es, si alguna vez han visto una máquina de escribir, devuelve como el puntero donde estoy hasta el principio de la página. Y el backslash n lo que hace es cambiar de línea. Entonces generalmente, cuando yo estoy utilizando sistemas muy viejos, un enter se ve como backslash r, backslash n en ASCII. Ok, entiendo, gracias. Listo. Entonces, después tenemos que definir los tokens. ¿Qué es la definición de los tokens? Entonces, los tokens van a coger todos esos elementos que son directamente los elementos que estamos tomando de la definición del alfabeto como símbolos específicos que quieren decir una sola cosa. Entonces, defino todos los que hagan parte de mi alfabeto. Entonces, como aquí estamos definiendo un lenguaje enano que no hace mucho, entonces lo único que hace es operaciones aritméticas, entonces más o menos por y dividido, y tiene una cosa para definir variables. Entonces imagínense como el var, el def que teníamos en Grace la clase pasada, ese va a ser el rol del var, pero aquí lo importante es que ese var no son 3 caracteres, es una única cosa. Entonces cuando yo lo veo como un token, como esos 3 caracteres realmente son un solo símbolo, que era lo que decíamos por el principio cuando estábamos hablando de gramáticas, que decíamos, en mi alfabeto yo lo que pongo es caracteres, independientemente si son palabras completas o no, lo que estoy poniendo es caracteres. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí con los tokens. Y esta definición de los tokens, entonces esta definición de los tokens, yo la puedo hacer de dos formas. Entonces yo puedo decir que puedo tener una cosa que es una letra, por ejemplo, que sería esto de acá, que me dice, pues tengo las letras de la A a la Z, que esto sería equivalente a hacer, digamos, si lo pensamos en las reglas gramaticales, esto sería letra de A o E o C hasta la Z, solamente eso, porque esos son tokens que voy a utilizar. Lo mismo pasa con los dígitos, pero hagámoslo con las letras. Y esta regla de acá arriba lo que me está diciendo es, yo tengo una cosa que es un identificador, que es un conjunto de letras minúsculas, que es por lo menos una o más letras minúsculas, usando esa sintaxis de las reglas gramaticales. Entonces básicamente lo que le estoy diciendo es, puedo coger cualquiera de estas letras una o más veces. Eso sería la representación de esa regla gramatical. Y lo único que estamos diciendo es definiéndola como un token, porque son cosas que vamos a utilizar mucho. Entonces definirlas como reglas es más costoso computacionalmente, pero yo podría definirlas como reglas completas. Juan Andrés. Profe, y se tienen que definir por separado esos dos tipos de tokens, como está ahí en el código. Depende. Depende de yo qué necesite en mi lenguaje. Entonces, aquí en este lenguaje específico estamos diciendo que los identificadores solamente son letras, y solamente son letras minúsculas. Entonces yo tengo cosas de la A a la Z y punto final. Entonces todos los nombres, digamos que no podría definir, por ejemplo, una variable que se llame variable y otra que se llame variable 1. Eso no lo podría hacer, porque mis identificadores son solamente letras. Y con los dígitos, pues simplemente estamos construyendo números que les estamos diciendo que se llaman constantes, pero son cosas como concatenaciones de los dígitos del 0 al 9. Si yo quisiera mezclarlos, pues tendría que mezclarlos en la definición. Entonces, por ejemplo, si quisiera que mis identificadores también pudieran tener números, pues tendría que permitir que eso pasara. Entonces podría cambiar esta regla como algo que fuera como el token de letter, más, o el token de JIT, y todo esto por lo menos una o más veces. Entonces eso me dejaría crear como un identificador cualquier combinación de por lo menos una letra o un dígito. Profe, disculpa, Ok, profe, gracias. ahí
Yo me perdí ahí un momento. ¿Qué le está sumando a la letra? O sea, la letra que le está sumando el dígito. Sí, el dígito. Ah, ok. Gracias. Entonces, esto me permitiría tener identificadores que, por ejemplo, fueran como A, como A1, como 2, que no debería pasar, pero pues estamos permitiendo que eso pase en el lenguaje. Podría poner como H0, 1A para decir hola, como ese tipo de cosas podría hacerlo. Todo depende de yo qué quiera escribir en el lenguaje. Entonces, esa es la definición de los tokens. Básicamente ahí lo que definimos fue el alfabeto del lenguaje. Javier. Sí, profe, es que me podría por favor explicar qué significa el numeral, o sea, numeral digit, por ejemplo, que eso es lo que me tiene un poco perdido. Sí, esto sí es sintaxis de Java CC, que es como una forma cortica de escribir lo que deberían ser cada una de estas cosas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que esto es un token especial que está siguiendo la definición de esta regla, porque ven que pues en la definición de nuestros tokens nosotros lo que tenemos es como una variable, es exactamente ese string. Aquí lo que estamos diciendo es, esta letra no es exactamente este conjunto de caracteres, sino que puede ser cualquiera de esos caracteres. Entonces, esto es equivalente a escribir, no, pues no lo puedo escribir como un token, pero imagínense que yo tuviera algo así como letter que fuera igual a A, o letter que fuera igual a B, y así con todos. Entonces, eso lo que me permite es escribir todas esas reglas de esta forma como más compacta. Y lo que yo puedo poner acá es cualquier cosa que esté en la tabla ASCII. Entonces, esto sigue el orden de la tabla ASCII, entonces esto me coge todos los caracteres que están entre la A y la Z. Yo podría decir como que coja todos los caracteres entre la A y la Z, y eso coge entre la A y la Z, y eso coge todas las mayúsculas, todas las cosas que están entre las mayúsculas y las minúsculas, y todas las minúsculas. Simplemente va siguiendo esa regla. Sergio. Pero eso que estás diciendo es por los corchetes cuadrados. Es la combinación de estas cosas. Entonces aquí estoy diciendo que con este hashtag aquí antes, lo que estoy diciendo es este token letter es un token especial que está definido a partir de un conjunto. Entonces aquí con los corchetes cuadrados estoy diciendo que este es el conjunto de todos los caracteres que están entre este carácter y este carácter. Básicamente estoy definiendo un rango dentro de la tabla ASCII y estoy diciendo cualquier elemento, solo uno de ese que esté en ese rango. Ok, listo. Y entonces, digamos, en donde usamos letter y digit para definir ID constant, no se tiene que poner. No, ahí él ya lo reconoce directamente. Entonces aquí me dice, tengo que tener un token que es un dígito, y cuando voy a buscar qué es lo que significa un dígito es cualquiera de los elementos que estén en este rango. Ok, listo. Gracias. Listo. Entonces ahí quedó definido nuestro alfabeto y ahora tenemos que definir las reglas. Obviamente para poder definir las reglas de producción yo necesito definir los no terminales, pero los no terminales van a partir de las mismas reglas. Entonces, ¿cómo se definen las reglas de producción en Java CC? Realmente aquí lo que estamos definiendo es esto. Entonces estamos aquí definiendo una regla de producción que me dice, yo tengo el no terminal que se llama tick, que es el nombre como de este método. Las reglas de producción están definidas como métodos dentro de Java CC. Entonces, esto es un método que va a cumplir el siguiente comportamiento, que sería como la implementación del método. Y entonces aquí lo que estamos diciendo es que esto tiene que ser algo de la forma var con si lo fuéramos a poner como en la cosa de nuestras reglas de producción, var con algo que es un nombre, con una coma, con algo que es un nombre, y todo esto lo puedo poner como 0 o más veces. Y después viene un punto y coma. Entonces, esa sería
como la forma de definir esa regla de producción que que tenemos ahí. Entonces aquí es este no terminal, lo que me define es un terminal que se llama var, un no terminal que no sabemos qué es, pero tenemos que descubrir qué es, un terminal que es la coma, un no terminal que también tenemos que descubrir qué es, eso los puedo repetir varias veces, y los seguido de un punto y coma. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es escribir directamente cuáles son como cuáles son las reglas de producción. Entonces esto sería como la primera opción de esa regla de producción, y aquí lo que tengo es como, esto es una de las opciones de la regla de producción, y después con el O sé que tengo esta opción. Entonces yo sé que aquí tengo que poner otro no terminal que se llama defun, que viene seguido de un punto y coma, que puedo poner muchas definiciones de funciones, y la otra opción es un llamado fun que está seguido de un punto y coma. Entonces básicamente ese es eso es lo que estamos definiendo, y pues aquí lo que estamos definiendo es programas que están construidos a partir de variables, definición de funciones o llamados a funciones. ¿Santiago? Profe, es que tuve un problema con la conexión y me perdí un poquito. Entonces, tick puede ser var nombre, pero digamos esa coma que está como entre el paréntesis entre nombre, no la entiendo. Y sí, básicamente me perdí toda esa parte. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, var es un token de los que definimos, ¿cierto? Que es básicamente, si vamos a nuestra línea de tokens acá arriba, dice que es la palabra var. Entonces, esto es como lo que yo escribiría. Nombre, si ven que está definido como en la forma de un llamado a un método de Java, entonces este nombre es un no terminal. Lo que quiere decir que si vamos escribiendo la gramática, entonces digamos que yo tengo esa fórmula de tick con todas las cosas, y en algún momento necesito una regla que empiece con nombre, porque nombre es un no terminal. Lo que viene después, entonces, estos paréntesis son el agrupamiento como de las expresiones regulares, que simplemente me dice lo que está entre paréntesis se va a repetir 0 o más veces. ¿Y qué es lo que está entre paréntesis? Un terminal, que es la coma, que no lo estamos definiendo como un token porque no quisimos, pero yo aquí en la definición de los tokens también podría decir, puedo poner algo que se llame una coma, que sea exactamente ese token de la coma, y aquí podría reemplazar esto por el token de coma. Y la gramática sigue estando igual, solamente que pues como estaba antes, estábamos poniendo exactamente cuál era el terminal, entonces las cosas que están entre comillas son los terminales, son los elementos del alfabeto, o las cosas que están entre esos paréntesis angulares, que son los tokens que están representando terminales del alfabeto. Después viene otra vez otro no terminal porque es el llamado un método. Todo eso lo puedo repetir 0 o más veces, y después viene un terminal que es el punto y coma. Y estos otros dos renglones son como opciones de esa regla de producción, porque entonces aquí están separados con el O, entonces esta sería una opción, entonces tick lo puedo reemplazar por todo esto, por todo esto, o por todo esto, o por todo esto. Esas son las tres opciones, donde defun y llamado fun son también no terminales porque se ven como llamados a método. O sea, cumple la misma opción del nombre. Sí, exacto. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta sobre Java, eso no, o sea, tienen que crecer, hay una regla que ya que tiene que crecer hacia la derecha o hacia la izquierda, o no importa, porque pues ahí pareciera que no. Y ese intick, eso, o sea, una curiosidad, ¿eso devuelve algo? ¿Retorna algo? Sí, es porque este método está definido para que retorne algo. Entonces al final uno puede, porque son métodos. Entonces yo puedo decirle que retorne algo, que es el valor que puedo utilizar en el parser para saber
si terminó bien o si no terminó. Es básicamente eso, pero lo puedo dejar como void, puede no importar. Y hay otra cosa. Listo, entonces esa es la definición de nuestro no terminal. Y aquí tenemos estos otros 3 terminales que tenemos que definir. Entonces esos 3 terminales tienen que aparecer como otra regla de producción, simplemente siguiendo la misma definición. Entonces yo defino el no terminal. Entonces miren que esto es como si fuera la parte izquierda de la regla de producción. Los 2 puntos son la flecha, y lo que viene después en el segundo conjunto de corchetes es lo que sería la parte derecha de la regla de producción. ¿Qué pasa con este primer conjunto de corchetes? Que lo que yo estoy haciendo es definir una variable que puedo utilizar dentro del método. Entonces, imagínense lo que es la definición de una variable, y esa definición de esa variable, que es importantísimo, funciona en Java. Entonces, lo bueno de Java CC, que no les toca hacerlo para el taller 100% seguro, pero que sí les va a tocar hacerlo para el proyecto también 100% seguro, es que uno puede interactuar entre la definición de las reglas de producción y como tener un programa normal que hace cosas. Entonces, ¿qué dice esta regla de producción del nombre? Entonces me dice, un nombre es un identificador, que lo que estoy haciendo con ese identificador es guardarlo en esa variable que definí al principio de esa regla de producción. Entonces básicamente lo que tengo es, leí este token, estoy sacando cuál es el valor del token, que eso se hace con este token.image, y lo estoy guardando en esta variable. Y si ese token no tiene un valor asociado, entonces todo se daña y el programa deja de analizar el código que le dimos. Y ya, esto es un programa de Java normal. Simplemente que lo estamos poniendo ahí en la mitad del código de nuestra regla de producción, porque lo que sigue diciendo nuestra regla de producción es que después tengo que tener un igual, y después tengo que tener una constante. Entonces nuestra definición de esos nombres es una variable igual y un número cualquiera. Isaac. La definición de ese token.image está en ID. Está en el token. Entonces token es una cosa interna de Java CC, que lo que está cogiendo es, necesito echar un poquito más para atrás. Entonces yo tengo el programa completo, ¿cierto? Entonces hagamos el programa que teníamos ahorita. Esto es 3 más 5, es el programa que yo le doy a Java CC. Lo primero que hace Java CC es pasarlo a los tokens. Entonces 3 más y 5, y aquí lo que tengo es solamente una cadena de tokens. ¿Y qué es la magia de lo que hace Java CC? Entonces esto dijimos que era lo que era el lexer, y después yo lo que voy haciendo es el parser. El parser, ¿qué hace? Va pasando de izquierda a derecha por cada uno de esos tokens. Entonces imagínense que yo tengo es una lista de elementos y voy leyendo uno a uno los elementos y trato de hacer match de los elementos que he leído hasta el momento con las reglas de producción que estoy haciendo. Entonces yo me paro aquí en este primer elemento, ahí lo que estoy creando es este elemento token que está ahí, y puedo, pues si necesito revisarlo, lo puedo revisar para ver cuál es el valor, como cuáles son las características de eso. Realmente solamente necesitamos utilizar el valor, y lo voy comparando con las reglas de producción. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es generar ese árbol de parseo que me va a decir si, siguiendo la construcción del árbol que está basado en las reglas de producción, yo puedo llegar a exactamente esta secuencia de tokens que le estoy dando a eso. Entonces token es interno, es un elemento interno de Java CC, que es básicamente ese apuntador que me está diciendo, este es el token que estoy leyendo en este momento, cuando lo termine de leer, me muevo al siguiente. Es simplemente eso.
Entonces, ¿qué pasa con el nombre? Que esto es una cosa que es ID igual y digamos un número, 3. Y eso es todo lo que dice, todo lo que dice la variable. Tengo una pregunta, qué pena, pero ahí no está analizando el igual, o sea, coge el último nomás, porque el igual ahí no, pues entiendo que no se necesita como hacer un toque de eso, pero ahí no, solo analiza la constante en este caso, ¿no? Está analizando la constante, pero es importante que el igual esté ahí, porque entonces básicamente esto lo que me está definiendo es una asignación y yo quiero poder asignar. Si no pongo ese token del igual ahí, no estoy haciendo nada con él, pero necesito que esté ahí, porque si no yo podría escribir como un identificador 3. Sí, pero y si, digamos, por alguna razón necesito guardar el igual, entonces tendría que hacer otro Sí. paréntesis, o no se pueden hacer, no se podría hacer en uno solo, ¿no? Yo desde un token puedo ver cuál es el siguiente token. Entonces me tocaría hacer algo como desde acá, hacer como token.image, que sea el igual, digamos que lo estamos guardando en una variable que se llama igual, y el next lo puedo guardar como en token.next token, no estoy seguro de cómo se llama esto, pero sé que uno puede ver para adelante un poquito, punto image. Entonces esa sería la forma, pero en general yo solamente puedo analizar el token en el que estoy. Entonces uno lo que hace es va leyendo y va haciendo como el procesamiento que tiene de cada uno de los tokens. Por eso necesitamos esta variable acá. Para poder leer el ID, guardar el nombre de la variable ahí, que esto entre otras 100% lo van a tener que hacer dentro del proyecto para reconocer las variables. Y aquí lo que estoy diciendo es en una cosa que estaba súper arriba, pero es una variable global del programa que es un mapa de las variables. Estoy diciendo, acabo de definir una variable que tiene este nombre y este valor. Juan Andrés. Creo que me acabas de responder la pregunta. Pues yo te iba a preguntar que por qué teníamos definido ahí como variable local, pues string nombre variable y no habíamos hecho lo mismo con integer val variable, pero es porque la estás poniendo en esa variable arriba global, lo que acabaste de decir, ¿cierto? Sí, exacto. De hecho, pero de hecho ahí hay dos cosas, porque este val variable también es una variable que yo la podría definir aquí afuera también, pero no hace falta, porque aquí es donde necesito usarla. ¿Por qué sí tengo que tener definida esta afuera? Porque lo que pase con este token, si yo lo defino algo así como string nombre variable, entonces esta variable nombre variable solamente existe entre estos corchetes. Y entonces cuando la trate de utilizar acá, pues me va a decir que estoy usando una variable que no existe. Entonces por eso tengo que definir esa ya, y pues lo mismo va a pasar con este bar de acá. Este bar de acá, si nos vamos para arriba, es esta línea que yo casualmente me había saltado y había dicho, eso no importa, es simplemente la definición del programa. Entonces miren que yo lo que estoy definiendo acá es una variable sobre la clase de lo que va a ser mi programa. Que de hecho TIC esto es un lenguaje de programación de verdad que se usa para el análisis, que se llama Tiny Imperative C, que es como una versión súper reducida de C. Entonces esa es la variable que tengo acá y yo también las puedo usar. Santiago. Profe, no sé si estoy un poco perdido, pero en la línea 109, cuando dice integer bar value o integer bar variable, significa que solamente va a tener un integer, un int. Sí, entonces ahí estoy haciendo dos cosas. Ahí estoy asegurando que el token que estoy recibiendo, de hecho, sí es un entero. Entonces, si yo por cosas de la vida pusiera estos tokens al revés, este código se va a reventar.
porque tengo la constante y aquí tengo un igual. Cuando le digo token.image, lo que está haciendo es tratar de convertir el valor del token, que es el string igual, a un entero y ahí se va a morir. Cuando los tengo en el orden que sí es, entonces si pongo igual y constant, entonces, ¿qué va a pasar? Como lo que tengo en el valor del token sí es un número, él internamente hace la conversión por sí solo y lo pone dentro del entero. Entonces, esa línea sí ejecutaría bien. Entonces, tengo que tener cuidado con eso y por eso estas cosas están dentro de un try, para tratar O de hacer sea, la conversión o sea de la que, imagen al valor. o sea que nombre variable, o en este caso nombre, solamente va a tener como atributos ints y no strings. Sí, exacto. Ah, ok. Pues, Nicolás, una pregunta, no sé si ya lo habías dicho, pero ¿dónde fijamos como una regla de que aquí empieza por un elemento distinguido, o sea, por el elemento principal, la S, mejor dicho? Eso no lo hemos dicho. Eso está más arriba en el programa, ¿no? Pero no lo saltamos. Realmente es esta primera regla, pero podría ser cualquiera de las reglas. Entonces uno aquí solamente define todas las reglas y después desde otra parte le tiene que decir, empieza a revisar desde acá. En este código específico, ¿cómo lo estamos haciendo? Aquí en alguna parte. Aquí le estamos diciendo, empiece desde... No, en este código específico no lo estamos utilizando, porque no estamos usando eso. Pero ahorita les muestro uno donde define esa primera regla. Pero pues yo básicamente le puedo decir, empiece desde cualquiera. Sergio. O sea, cada vez que llamas, como por ejemplo en la línea 99, la 105 y la 106, eso cambia el token que estamos revisando, ¿cierto? Sí, entonces lo que yo hago es, me encuentro el token, que es como decirle a esta lista de tokens que tenemos acá, es como, imagínenselo como un iterador, entonces yo lo que tengo acá es este elemento acá, leo el ID, que es el token actual, y cuando paso al siguiente token, muevo este iterador hacia el siguiente, y simplemente voy avanzando ahí, es como decirle un next. Ok, listo. Gracias. Javier. Sí, profe, es que tengo una pregunta. Cuando, por ejemplo, estamos en la línea 105, donde el token pasa a ser igual, en caso de que no sea un igual, ¿dónde mueve el programa? O sea, ¿cómo se mueve el programa en cierto sentido? Porque eso no lo entiendo. ¿Cómo llega a fin? O sea, ¿cómo se llega como el fin, digámoslo así? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente ahí se acaba. ¿Qué pasa con eso? Entonces, nosotros, si solamente estamos pensando en el nombre, lo que estamos esperando es básicamente un código que se vea de esta forma, ¿cierto? Que sea ID igual y 3. ¿Qué pasa si me llegan estos tokens como pues cualquier string? Porque un ID es simplemente una cadena de caracteres en minúscula, que no me llegue un igual, sino que me llegue un más y que después me llegue un 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a leer este primer token, hago todo lo que hace el programa de Java, hasta ahí vamos bien, termino eso y paso al siguiente token, y entonces paso a este token, pero me va a decir, yo estoy esperando el token igual y me está llegando el más, entonces me va a decir como aquí hay un error de concordancia entre los tokens, esos tokens son diferentes, entonces yo no puedo reconocer esto como una palabra y ahí se muere la ejecución. Ok, gracias. profe, o sea que lo que estamos haciendo ahí en la línea 99 es que estamos diciendo, nos va a entrar un ID por parámetro, ¿sí? Y sí, como lo siguiente que vamos a leer es un ID. Si no es un ID, todo se dañó. Ok, y nosotros el token.image, ese es el mismo ID, o sea... Sí, ahí lo que estamos sacando es el valor de ese ID. Entonces voy a volver a escribir esto. Imagínense que en mi programa, yo lo que estoy definiendo es una cosa que se llame, tengo una cosa que se llama valor, que es igual a 5. Entonces, esto cuando lo tokeniza, ¿cómo lo tokeniza? Lo tokeniza como un ID, que es el token que tenemos definido arriba, como un igual y como una constante.
imagínense que ahí dice constant, que son estos valores que tenemos acá. Entonces, yo no tengo definido igual. O sea que lo que yo estoy haciendo ahí es comparar que si ese ID se puede convertir, por decirlo así, en string. Que sean exactamente eso, ¿sí? Entonces yo lo que me encuentro es, ahí tengo un ID, que sería este ID de acá, el que está en la 81. Entonces tengo un ID, sí, excelente. Después me tengo que encontrar algo que es un igual, que tiene que ser esto, sí es excelente. Y después me tengo que encontrar una constante que tiene que ser algo de esto, como un conjunto de números. Entonces, ¿qué pasa acá cuando vamos acá? Entonces estos tokens son todos de la forma, esta cosa que tienen acá y el valor asociado al token. Entonces pues tienen más cosas, imagínenselo como un objeto completo, porque eso es lo que son los tokens. Y entonces la otra cosa que tienen es la imagen, que en este caso sería valor, en este caso sería igual, y en este caso sería 5. Y esto sería como el image del token. Y entonces aquí cuando le decimos token.image, lo que estoy viendo es cuál es el valor específico que tiene este token que se llama ID. Si yo hiciera lo mismo con otra definición de una variable, entonces digámosle que estamos definiendo una variable que se llame, no sé, algo así como nota, que es un 1, entonces la conversión a los tokens sería exactamente igual, sería ID igual constant. Pero los valores en ese caso, pues aquí sería algo que es nota, algo que es igual y algo que es 1. Y entonces lo que cambia en el programa es, pues aquí estamos definiendo un mapa, entonces estamos guardando aquí algo que es valor con 5 y nota con 1. Y estamos utilizando exactamente la misma regla para esas dos líneas diferentes. ¿Algo más? Pero igual nombre va a ser un string. Igual el nombre va a ser un string, sí. Sí, todos estos como strings de verdad en Java. Pero en este caso nosotros ahí solamente en ID decimos nos va a llegar un ID, que el ID es un número, por decirlo así. Y lo que hacemos es mirar, el token.image es literalmente mirar la esencia de eso. El valor ¿Ya? exacto O sea, que tengo, sí, es eso. O sea, y un ejemplo sería lo que usted nos puso, nota igual a 5 o valor igual a 5. Sí, sí, exacto. Y pasaría lo mismo que dijimos ahorita. Entonces, si ponemos, por ejemplo, que esto es 3 igual a 4, entonces voy a llegar a este ID y esta línea de acá la va a tokenizar como constant igual constant. Y entonces cuando trato de interpretar eso como un nombre, me va a decir, estoy esperando un ID, me está llegando un token que es un constant, entonces no puedo hacer nada. Y ahí se muere la ejecución. Como esto no puede ser una cadena del lenguaje porque no encuentro ninguna regla que me lleve a esa cadena. O sea, que estoy diciendo que el ID tiene que ser igual a mi constante. El ID tiene que ser algo que sea una cadena de caracteres. Entonces ahí le estoy diciendo, lo que me está llegando es algo que no es una cadena de caracteres, porque esa definición del ID es esta definición que tenemos acá, que son las letras de la A a la Z. Entonces valor y nota funcionaban porque todo eran letras minúsculas, entonces eso es perfecto, pero constant no funciona porque no está en este rango. Entonces cuando yo le mando el 3, me dice no, pues 3 no está entre la A y la Z, entonces eso es algo que no puede ser un ID.
Ok, 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 ok. Entonces ahí lo que hacemos es cambiar, o sea, como entonces en este caso no van a ser igual, ahí lo que hacemos es la constante convertirla en un entero, ¿sí? No, ahí tiene que parar el programa. Porque, sí, no, ahí para el programa, ni siquiera ejecutando este pedacito del programa de Java. Simplemente dice, tengo algo que debería ser un ID, pero me está llegando una constante, entonces ya no puedo hacer nada. Ahí ya sé que la palabra que me están dando no puede ser parte del lenguaje. Ok, gracias. Listo. Lo bueno es que esa era la regla de producción complicada. Em, Profe, que- y sí. una pregunta. Ahí en el, por ejemplo, cuando tú haces catch excepción y dejas los corchetes, o sea, ¿hay qué pasa realmente? Eso, Sí, lo que pasa. Ahí lo que está pasando es que me dio pereza programarlo bien. Entonces, esto es simplemente un programa de Java, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo, este nombre de la variable tiene que ser igual a lo que sea el valor que viene en el token, que tiene que ser un string porque esta variable está definida como un string. Si por cosas de la vida me llega algo que no es un string, entonces esta asignación no se puede hacer porque los tipos no corresponden. Y ahí Java, porque aquí estamos dentro de Java, lo que va a hacer es lanzar una excepción en tiempo de ejecución, que va a decir, usted me está diciendo que tengo que asignar de un string a algo que no es un string a un string, yo no puedo hacerlo, entonces eso es un error de ejecución. Y lanza esa excepción, son excepciones de Java normal. Y aquí lo que tenemos que capturarla y es hacer pues lo que uno debería hacer con las excepciones. Entonces pues aquí puedo... ¿cuáles son mis opciones? Mis opciones, entonces aquí la puedo propagar. Mi otra opción es solucionar. Y la opción que estamos tomando, que nunca es la buena opción para un programa, es ignorarla. Entonces estoy diciendo como, ay, sí, me llegó una excepción, pero ahí no importa. Ahí lo que debería hacer es, realmente es propagarla, que en la propagación pues se va a reventar el programa. Eso es lo que debería hacer. Sino que, pues como este ejemplo es pequeño, no importa qué hacer ahí. ok, vale. Gracias, profe. Pero eso es Java normal. Isaac. Bueno, en la parte del try catch, más parte de Java y Java CC. O sea, lo que estaría pasando es que utilizaría reflexión y por eso sería de runtime excepción, ¿cierto? No, ni siquiera. Ahí es que no hemos llegado a ese pedazo, pero aquí lo que pasa es que todas estas reglas, digamos que, vámonos con la fase, todo esto se convierte en un método de Java literal. Entonces aquí esto es un método de Java con otras cosas de Java normales. Pero ese Pero método se conoce al momento antes, como de sí, manera sí, sí, estática, sí, sí. o de manera de runtime. No. Ese método se conoce en compilación. Entonces, cuando yo compilo mi Java CC, bueno, no, realmente, entre comillas, si compilo Java CC, lo que hace es coger esta definición y generar el código asociado. Entonces, sí, aquí no se nota mucho, pero aquí básicamente, si esta es mi definición de Java CC, cuando yo compilo el archivo de Java CC, lo que me da es un archivo de Java de verdad, que no se ve mucho porque está chiquito y no, pues como no es el propósito de esta diapositiva, pero ya vamos a ver cómo queda eso. Pero sí, eso es Java normal. Lo que hago es Sería traducir como, todo esto a Java. Java CC sería como un metalenguaje. Sí, sí, un poquito. Realmente es un lenguaje de dominio específico, pero sí. Listo. Y lo que tengo que hacer es seguir utilizando las otras funciones. Entonces pues, teníamos esta definición de las funciones, entonces exactamente lo mismo. Este es el no terminal, que es la parte izquierda de mi regla, los dos puntos son la flecha de la regla, y todo lo que viene entre estos corchetes son la parte derecha de la regla,
Y esto de acá son las variables que puedo utilizar en esa regla, que son variables de Java. Entonces ahí lo que estamos haciendo en Java, básicamente yo cada vez que me encuentro los corchetes en las definiciones de las reglas, lo que estoy haciendo es programar en Java. Que es hacer, eso es exactamente lo que está pasando acá. Entonces, ¿cómo viene la definición de una función? Entonces la definición de una función dice que tengo un identificador de una función que tiene un nombre y lo estoy guardando en mi nombre de las variables para poder buscarlo después y usar la función. Y después que viene un paréntesis seguido de un identificador. Y eso lo puedo separar por comas. Entonces puedo no tener una coma y eso lo puedo repetir 0 o más veces. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo funciones que pueden ser como foo y entre paréntesis, ahí lo que estoy repitiendo es lo que está dentro de los paréntesis 0 veces, entonces no tendría parámetros. Puedo definir algo que se llame foo que tenga un nombre, entonces con un parámetro, y puedo definir mi función foo que tenga varios parámetros. Y todas estas cosas de acá pues son las variables de los parámetros, y ahí lo que está cambiando es en la cantidad de parámetros, cuántas veces estoy repitiendo lo que está dentro de los paréntesis. Entonces yo puedo poner la coma opcionalmente, que eso me soluciona el caso de solamente tengo un parámetro, y puedo quitar la coma y dejarlo sin parámetros. Ahora, esa definición también me permitiría hacer un programa que realmente yo no quiero hacer, que sería A espacio B espacio C, sin las comas ahí, pero pues digamos que no es importante. Y después de eso, lo que viene es el bloque de las funciones. Y al bloque de las funciones, yo le estoy pasando como parámetro los parámetros de la función que estoy definiendo. Entonces, bloque es un no terminal y a bloque le estoy pasando el parámetro de los parámetros de la función del lenguaje. Entonces, aquí cuando yo estoy definiendo estos parámetros, lo que estoy haciendo es guardándolos en ese mapa también, como el nombre y con un valor asociado, que simplemente le estoy pasando 0 porque no me importa. Y ese parámetro exacto es el que voy a utilizar dentro del no terminal. Entonces, básicamente, cuando yo defino ese no terminal acá, que es este no terminal de bloque, que no está haciendo absolutamente nada en esta definición en nada del programa, es simplemente le estoy pasando por parámetro esta cosa y con esta variable, que es una variable de Java, puedo utilizarla como si fueran variables de Java. Entonces aquí le estoy diciendo como, listo, yo quiero buscar algo que sean los nombres, cualquier cosa. Y esa puedo utilizar. Profe, ahí, Sí. dado que el código está como dentro de un paréntesis con asterisco, eso sería como un ciclo, ¿no? Se repite varias veces. Sí, aquí lo que estamos diciendo es que todo esto que está acá, entre estos paréntesis que están en rojo, se repite 0 o más veces. Ok, vale. Que eso me da la opción de tener una función sin parámetros o con muchos parámetros. Y de resto es un poquito de lo mismo, ya no hay cosas raras. Cuando tengo llamado fun, pues dentro del código de Java yo puedo usar cualquier cosa que tenga en Java. Entonces, pues por ejemplo, aquí están condicionales, pero también podría tener un ciclo de verdad. Entonces, este tipo de cosas yo las podría definir con un ciclo. Lo que pasa es que es más difícil, pero básicamente este asterisco yo lo podría meter dentro del código de Java para que fuera un ciclo. Pero es más difícil, pero lo puedo hacer. Tengo los condicionales y el resto de reglas. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué pasa con esta definición de Java CC? Y toca poner atención a lo que está
pasando acá. Entonces, lo único que tenemos en este proyecto es esta definición de mi archivo de JavaCC para mi lenguaje TIC. Ahora, cuando uno graba esto, si no lo dañara, aquí que dice, Profe, no sería el punto y coma al final. no de estos, porque esto es No es funvars, ahí en los paréntesis de bloque, funvars, con ese al final. No. Sí, en la 135. Profe, más o menos todo eso tenemos que hacerlo para el proyecto y el taller. Para el taller no hace falta, pero para el proyecto sí toca hacer cosas de estas. No sé. Profe, qué pena, una pregunta, pues es un poco más filosófica. No sé si usted ya lo había dicho o sea, no sé si usted ya lo había dicho en una anterior clase, pero digamos, esa función pues, de verificar que una variable efectivamente se haya declarado antes, eso en un lenguaje se puede expresar y cómo se expresa, o sea, cuando estamos definiendo el lenguaje, se crea como un no terminal que contenga lo guardado, ¿cómo sería ahí? No, eso hace parte de la semántica, tiene que ir por... Tiene que ir por dentro del lenguaje, o sea, literalmente como lo estamos haciendo acá. Entonces, esas variables que ya tienen que estar declaradas, esta es la clave de eso. Esto ya como distinguir como partes de lo que es un compilador, como la parte de análisis y después la parte de traducción. Como Primero viene la traducción, después viene el análisis sintáctico, entonces eso que es básicamente lo que es el parser. Entonces yo en las diapositivas dice como JavaCC hace el lexer y el parser. El lexer es el análisis léxico, que lo que hace es la traducción del programa a los tokens, y después viene el análisis sintáctico, que lo que hace es mirar que pues que las palabras que estoy generando sí las puedo generar. Y ahí yo puedo poner eso. Y después del parser lo que viene es el análisis semántico, que lo que me dice es, este programa sí tiene sentido dentro de lo que estamos haciendo. Esto estaba todo mal ejemplo. Ya, esta definición está lista. Ya pasó lo que queríamos que pasara. Entonces, una vez uno tiene la definición de la gramática completa, ¿qué es lo que pasa? Que se generan todos estos archivos. Entonces este es el archivo que teníamos, tic.jj, que es el archivo de la definición de la gramática en JavaCC. Ese es el único archivo que tengo que tocar. ¿Y qué es lo que pasa? Después JavaCC genera todos estos archivos de Java, que lo que están haciendo es crear el lexer y el parser de mi lenguaje. Esos archivos todos empiezan por el que tiene el mismo nombre de la gramática que le dimos, que sería este de acá.
Sí, no importa. Y esto todo lo genera automáticamente. Entonces, por ejemplo, todo esto es lo que estaba puro al principio del archivo de JavaCC, que es básicamente como el main de mi función, donde le digo empiece por acá. Y aquí le estoy diciendo que empiece por donde no debería ser. O sea que yo simplemente tenía una sola cosa, digamos, un solo archivo. Sí. Y el programa automáticamente me creó todos esos archivos. Sí, todos estos archivos de Java, si quieren lo volvemos a hacer, uno los puede borrar. Y en el momento en el que compila el archivo de JavaCC, ¡prum!, quedan generados. Y cada vez, básicamente cada vez que graba, los compila otra vez. Entonces aquí le estoy diciendo cómo tiene que empezar por esta regla. Esta es la primera regla que debería aparecer sí, es como el elemento distinguido de la gramática. Entonces voy a empezar a hacer la deducción desde esta regla que está acá. Y cada una de esas reglas está definida en esta cosita. Entonces aquí es mi primera regla. Y todas esas cosas que nosotros escribimos, entonces aquí está la definición de los tokens, donde estoy mirando cuál es el valor del token y me dice, si me llega un token que es una variable, después me llega un token que es una coma, o si me llega un token que es un ID. Y para cada uno de esos casos puedo ir avanzando en la definición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el llamado a la función y por alguna parte tiene que estar el llamado a... No lo veo, la definición de la función. De fun, aquí está, que es exactamente lo que tenía esa regla inicial, que tenía, esto es un ID o un llamado a una función o un llamado, una definición de una función, que son como los casos que puedo ir definiendo ahí. ¿Eso tiene sentido? Sí. Entonces, este es el que queremos usar. Entonces, ¿cómo funcionan nuestros parsers? Entonces, este es el proyecto que les decía que vamos a utilizar para probar los parsers, que es básicamente una interfaz gráfica por encima de JavaCC para poder utilizarlos rápido, que es lo que queremos utilizar en el proyecto, que está formado por todas estas cosas. Quitamos esto. Entonces, básicamente yo puedo tener como la definición de los lenguajes. Entonces aquí simplemente hay como ejemplos de lenguajes porque sí, pero lo importante es que esto no está funcionando por alguna razón. ¿Creéis? ¿Por qué no funciona? Ignoremos esto. Entonces yo aquí, esta es el comienzo de la interfaz, que es el que está en este mundo parsers, donde yo le digo cuáles son los parsers que queremos. Entonces puedo tener un parser para expresiones, para grace, para logo, todos esos son lenguajes como de ejemplos. Tengo que definir cómo se llama el parser, simplemente para tenerlo, y al final tengo que decir de qué es lo que tiene que hacer con cada uno de esos parsers. Entonces, con cada uno de los parsers, yo lo que tengo es, si me está llegando el parser de expresiones, que ya lo vamos a mirar, que es el que está en las diapositivas, yo le estoy diciendo como, listo, cree un objeto de ese tipo de parser de las expresiones, que es este que está acá, que es estas expresiones que están acá, y empiece a utilizarlo. Y empieza a utilizarlo es a ese objeto del parser que creó, llámele la primera regla del parser. Entonces, si yo miro acá en el archivo JJ, entonces yo tengo que tener esa regla que se llama OneLine, que es esta de acá, que define mis expresiones con
como el símbolo distinguido. Entonces aquí lo que me dice es que una expresión es una suma que después termina en punto y coma. Una suma tiene una combinación de más o menos es con un término. Eso puede pasar 0 o más veces. Un término puede ser un término unario, una multiplicación, una adición o una suma y un término unario. Un término unario puede ser un menos seguido de un elemento y un elemento es básicamente una constante. O volver a empezar a hacer una expresión completa entre paréntesis. Entonces, si yo hago eso, estas cosas para que no moleste compilando, pero pues son lenguajes que no vamos a utilizar porque solamente vamos a utilizar el de las expresiones. Entonces podemos poner a correr esto de acá. Entonces, esta es la interfaz gráfica, que es muy sencilla, simplemente me dice qué parser quiero usar. Entonces puedo utilizar el parser de Grace o el parser de las expresiones, que es lo que queremos hacer, y le podemos decir que me diga cuánto es 3 más 5, y se lo envío, y me dice que hay un error, porque ¿qué es lo que debería encontrar al principio? Un más o un menos o un punto y coma. Entonces, si yo le digo punto y coma, que es una expresión vacía, me dice, excelente, esa expresión funciona. Si le digo menos 3 más 5, me dice, eso sí es una expresión real. Entonces, menos 3 más 5. ¿Eso tiene sentido? Todas estas instrucciones de cómo conectar todo esto están en las diapositivas, por cierto. Yo sé que lo dije aquí súper rápido, pero eso es lo que está en las diapositivas. Déjenme volver a las diapositivas rápido. Entonces, solamente para recapitular, así se ven las cosas de JavaCC. Estas son la definición de los tokens, la definición de las expresiones, cómo defino cada una de las cosas, la definición de los terminales y los no terminales en las reglas de producción. Después viene la forma desde ese proyecto que está ahí, que está en Brightspace y también está como en GitHub. El link está en el programa. Lo pueden descargar de ahí, y uno puede crear un nuevo parser. Entonces, pues simplemente define el parser, lo agrega ahí, define el nombre del parser y después dice exactamente cuál es el parser que quiere utilizar, y desde la interfaz simplemente lo selecciona. Después vienen como ejemplos en las diapositivas de Grace, de cómo funcionan las cosas en Grace como para hacer esas cosas, pero pues ya hicimos todos estos ejemplos con TIC de las diferentes cosas que yo podía hacer en JavaCC. Y listo. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, este es el lenguaje que está para hacer para el taller, que vamos a ver si lo terminamos para el martes. Entonces, bueno, este es el lenguaje. Realmente no vamos a usar toda la definición del lenguaje, pero esta es toda la definición del lenguaje. Vamos a utilizar una definición que es muchísimo más reducida. Entonces hay un montón de cosas que no vamos a tener. Entonces esto no existe, 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 esto existe, esto no existe. Técnicamente esto no existe y esto no existe. Esa es básicamente la definición de la gramática que está en el enunciado del taller. Está escrita de una forma un poquito más explícita, pero son cosas muy, pues son cosas muy concretas. Entonces déjenme, me voy a volver acá a la definición del taller para verlo nuevamente rápido. Entonces esta es la definición de la gramática, que básicamente me dice lo que es un programa de Mozart, que así se llama el lenguaje. Es un lenguaje de verdad que uno puede utilizar. Entonces es un conjunto de
statements o como expresiones, díganles como quieran, que es o un statement seguido de más statements. Un statement puede ser o una constante, o un símbolo, o un string, o una definición de una variable o una lista, o una expresión. Entonces tenemos las expresiones aritméticas normales o las expresiones de booleanas como de comparación simple. Solamente puedo comparar si algo es mayor que algo y menor no existe porque no lo necesitamos. Lo otro que tengo es la definición de las variables, entonces esas empiezan como un local, siguen unos parámetros que son no terminal, después sigue un int, después sigue un man's statements y termina con un end. Un statement puede ser un if, entonces los if siempre son if then else, siempre tienen las dos ramas. Puedo tener la definición de procedimientos, que es un procedimiento que tiene una variable seguido de un conjunto de parámetros, y eso tiene statements y termina en el end. Puedo tener llamados a procedimientos, que es básicamente una variable seguido de un conjunto de valores. Puedo tener expresiones booleanas, que son las que se usan en los ifs aquí arriba. Puedo tener definiciones de... Sí, pero son muy fáciles de hacer. Puedo tener variables, puedo tener... la definición de los parámetros, que es simplemente como variables separadas por espacios. La definición de los valores pueden ser cualquiera de estas cosas que están acá. Las constantes son los números o nil. Los strings son variables que están definidas entre corchetes, y los símbolos, eso está mal, esos no deberían tener comillas. Los símbolos son cosas que están definidas con solamente con minúsculas. Y esa es la gramática que tenemos que definir. Entonces, básicamente el taller es traduzca esto a Java CC, que para eso pues toca primero pensar en cómo se escribiría esto en BNF, en EBNF, y pues pasarlo a la sintaxis de Java CC, pero no es muchísimo más complicado. Y el tipo de programas que puedo escribir son este tipo de programas. Entonces como tengo la definición de las variables, tengo la definición de un procedimiento, entonces por ejemplo este procedimiento tiene un if else ahí, y tengo el llamado al procedimiento. Entonces este show es un procedimiento que existe en el lenguaje, simplemente lo podemos tomar como eso, pero al final es simplemente una variable. Tengo la definición de las variables siempre empiezan con mayúsculas, eso es lo que dice en el texto del enunciado antes. Y tengo la definición de una lista, que es como un parámetro que puede ser una expresión, no tiene más que eso. Sí, ahí hay un par de ejemplos de programas escritos en Mozart, pero es simplemente eso. Entonces, como la idea era empezar esta clase y no llegamos a empezar esta clase, de todas maneras traten de pensar, empiecen a jugar con Java CC. Cuando yo creo un archivo de Java CC, literalmente me crea este archivo de las expresiones, entonces me crea exactamente esto, entonces ya tengo una gramática completa para las expresiones que puedo utilizar para empezar a jugar. Y pues como para probar las cosas, empiecen a mirarlo, y la próxima clase, pues si tienen dudas, vamos mirando las dudas. Si no hay dudas, todo perfecto, y pueden trabajar un rato en el taller. ¿Listo? Una pregunta. Sí. Entonces, o sea, solo hay que hacer la primera parte donde definimos el lenguaje para que lo pueda leer el parser y todo eso, pero mi pregunta es, ¿cómo lo podemos probar? O sea, yo terminé de definirlo y todo, pero ¿yo cómo hago para saber si lo que hice está bien? Lo que tengo que hacer es esto. Entonces si yo corro este parser tester, entonces ese es el punto de tenerlo conectado, que supongo también en el programa está como el link al video que explica cómo conectarlo, pero seguro está en Brightspace. Entonces aquí aparecería como el parser de Mozart, lo conecto y aquí escribo como un programita en Mozart y ya.
Y entonces sería JavaScript más la interfaz que está ahí. Sí, pero la interfaz ya funciona. Eso es simplemente conectarlo y ya. Y lo único que tienen que hacer es mandar el archivo JJ. No ¿La hace interfaz falta en dónde se hacer más. encuentra? ¿Cómo? ¿La interfaz en dónde se encuentra? Aquí está el link a donde está ese proyecto de la interfaz. Entonces, pues aquí está otra vez explicado como cuáles son las partes que toca modificar de eso. Bueno, tiene dos ejemplos de un par de lenguajes para que lo revisen.